Buenos días, un feliz sábado para todos. Feliz sábado para ustedes que están aquí con nosotros en los estudios del canal. Un feliz sábado para usted que nos escucha por la radio, por la televisión o por los diferentes canales que tenemos. Hoy es un día hermoso porque es el día del Señor. Y quiero invitar a todos que se curven las frentes para hablar una palabra con Dios. Amante Dios y Padre Celestial, cuán hermoso, Señor Jesús, es saber que tú eres un Dios creador de todas las cosas, que tú creaste el cielo y la tierra, todo lo que en él hay, pero también, siendo tan poderoso, tú eres un Dios que te acuerda de nosotros, tan indignos. Ahora, Padre, estamos aquí en tu santo día de sábado para glorificarte, para alabarte y para aprender más de ti. Y te suplicamos, Padre, que seas tú el que hable en este momento, que tu Santo Espíritu pueda hacerse presente y que el mensaje pueda ser entregado a tu pueblo, para que las personas puedan comprender, entender y sobre todo tomar la decisión de hacer lo correcto para la salvación que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El título del tema que vamos a estudiar en esta mañana es un título bien peculiar. Es una pregunta. Y la pregunta dice: ¿estamos en los últimos días? Y decidí hacer esta pregunta como título porque al decorrer de los años he escuchado muchas predicaciones, muchos ministros hablar que estamos viviendo los últimos días. Pero si nosotros paramos para analizar que el mundo al parecer nunca estuvo mejor, la ciencia se ha proliferado, la tecnología se ha aumentado de una forma tan grande que hoy en día todo es más fácil y todo es más cómodo. Los medios de comunicaciones, estamos hablando aquí, ustedes están escuchando en diversos lugares al mismo tiempo. Los medios de transporte cada vez más rápido, más automáticos, electrónicos, todo hoy día se dirige con un clic o con la voz. Al parecer el mundo nunca estuvo yendo por mejores pasos. Pero la pregunta es, ¿será que estamos viviendo los últimos días? ¿Creen ustedes que sí? Pues yo sí lo creo. Pero sabemos que para que los últimos días, para que las cosas que tengan que pasar al final de esos días suceda, tienen que pasar algo. Hay algunas cosas que todavía tienen que pasar. Y algo que es muy común escuchar en las iglesias por los ministros es hablar sobre la ley dominical, el decreto dominical. Pero pregunto, ¿qué falta para que pase el decreto dominical? Sabemos que para que la ley dominical pueda ser ejecutada, tienen que pasar algunas cosas. Y una de ellas es que la ley constituyente, que la ley de Estado e Iglesia en Estados Unidos tiene que ser cambiada. Pero ahora sabemos que Estados Unidos fue un país que fue fundado justamente por personas que huían de la persecución. Y por eso en su ley él garantiza la libertad de la religión. Y algunos piensan, ¿será que eso va a pasar? Y quizás algunos digan, sí, sabemos que eso va a pasar, porque nuestras iglesias, porque los pastores, porque los ministros hablan que eso va a pasar. ¿Se acuerdan del decreto el proyecto 2025? Fue muy hablado el año pasado. Se puede decir un libro, un manual, que ahí tenían protocolos que debían ser cumplidos en los primeros 6 meses del gobierno Trump. Y en ese protocolo también estaban ahí especificados puntos sobre leyes o derechos de descanso laboral, que más tarde también se van a transformar en un día de guardia, un día de descanso para todos.
Pero nosotros estamos pensando que esas cosas están lejos todavía. Y sí, les digo algo, la Constitución va a ser cambiada. Y ella va a ser cambiada porque Apocalipsis 3 nos dice que la segunda bestia va a llevar el mundo a adorar a la primera bestia. O sea, que Estados Unidos y Norteamérica va a llevar al mundo a adorar al papado. ¿Y cómo eso va a suceder? Pues la Biblia nos dice, Apocalipsis 3, 16 a 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar o vender, a menos que fueran los que tengan, ¿qué cosa? La marca de la bestia o el número de su nombre. Entonces, si existe una marca de la bestia en Apocalipsis 13, cuando vamos allá en Apocalipsis 7, nos damos cuenta que en Apocalipsis 7 nos habla de una otra señal que es totalmente lo opuesto. El sello de Dios. Un sello de Dios, una señal que Dios pondrá en la frente de su pueblo. ¿Y cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Cuál siempre ha sido desde un principio la señal de Dios? Pues el día sábado, instituido en el Edén, instituido en la creación, Él siempre fue la señal de Dios. Si vemos Ezequiel 20, versículo 12, y estoy leyendo en una versión de la Biblia católica, y dice lo siguiente: y le di mis días sábados para que sea una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé, quien los hace santos. Y si vamos un poquito más arriba, el mismo capítulo, versículo 20, dice lo siguiente: respeten mis días sábados, que sea una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy Jehová, tu Dios, o Yahvé, tu Dios. La Biblia nos dice eso. Y entonces, sabemos que en Apocalipsis 7 también nos habla que los 4 ángeles a ellos han dicho que todavía no suelten los 4 vientos de la tierra hasta que los hijos de Dios sean sellados en sus frentes. Y ahora si sabemos que existe un día que es la señal de Dios, y sabemos que aquellos que guarden los mandamientos de Dios, hacen su voluntad, serán señalados con la señal de Dios, tendrán el sello de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos que tendrán la marca de la bestia? Y la pluma inspirada nos dice: ahí está. Uno dice, ¿la ley dominical será la marca de la bestia? ¿Será? La pluma inspirada nos dice que aquellos que comprendiendo la verdad del sábado prefirieron adoptar el domingo como día de reposo. Note que no va a ser para cualquier persona, no va a ser por acaso. No, todas las personas que comprendiendo, que sabiendo que el sábado es el día del Señor, instituido bíblicamente, van a preferir adoptar el domingo como día de descanso. Y esto no es ninguna novedad. El domingo no es, pero será, todavía no es, pero será la marca de la bestia. ¿Y cuándo será eso? Cuando el domingo sea puesto como una ley, una imposición civil para que todas las personas adoren ese día. Y eso va a empezar por Estados Unidos, porque así dice Apocalipsis 13. Pero queridos, eso no es nada alarmante, eso es cosa antigua. Ustedes saben que Estados Unidos está compuesto por 50 estados. Allá dicen estados. De ellos, 28 ya tienen leyes azules. ¿Y qué son las leyes azules? Son leyes que hablan sobre el descanso en el domingo. Si bien no es una ley que obliga a ir a la iglesia ese día, si bien no es una ley que prohíbe guardar el sábado, pero es una ley que ya empieza a restringir
ciertas actividades económicas, actividades de lazeres, deportes, ventas de alcohol o otras cosas en el día domingo. Y eso no es una realidad en todos los departamentos, son 28, es más de la mitad de 50, pero pronto, mis queridos hermanos, esta ley será nacional. Pronto será obligatorio. Y cuando Estados Unidos lo haga obligatorio, todos los países del mundo van a adherirse a este movimiento. Y algunos preguntan, pero ¿cómo será eso? ¿Cuándo será eso? ¿Y qué tiene que ver eso? Muchos preguntan, ¿cómo podrán saber si tengo yo la marca de la bestia o no? ¿Será que será un chip subcutáneo? ¿Será que será el control por el iris? ¿Será que será por una tarjeta o un número de identificación? No lo sé. Y la Biblia no habla sobre eso. Y no debemos preocuparnos por eso. Porque en su tiempo, en su debido tiempo lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que aquellos que tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. Y quizá usted se diga, bueno, está bien, yo no soy comerciante, para mí no hay problema. Pero lo que a veces nos damos cuenta es que no está hablando de un comerciante, una persona que tiene un establecimiento donde vende cosas y compra mercadorias. El no comprar ni vender se refiere que a las personas que adopten la marca de la bestia podrán ir al mercado a comprar pan, podrán ir a comprar mantimentos para su casa, podrán ir a la farmacia para comprar medicamento para sus hijos. Podrão agarrar um táxi, um Uber, locomover-se de um lado ao outro. Podrão agarrar, ir a seu auto com o surtidor e carregar combustível. Podrão comprar um boleto aéreo, um passagem, ou de barco, ou em la flota. Queridos irmãos, a esta direção estamos caminhando. A este passo estamos indo de maneira arregantadas, agrandadas. E para isso temos que preparar-nos. Pero los líderes de nuestra iglesia, infelizmente, están diciendo, tranquilos, falta mucho tiempo. No estén alarmando a la gente. No sean sensacionalistas, todavía falta mucho. Cuando se dé la ley dominical, ahí nos vamos a preparar. Cuando se dé la ley dominical, ahí recién vamos a dejar las ciudades, a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos unja, y vamos a ir a hacer la voluntad de Dios. Pero lo que los ministros no están hablando, é que quando llegue esse tempo, a porta da graça, o tempo de arrependimento para os hijos de Deus já habrá passado. Temos que estar atentos a algo muito mais importante que a lei dominical. Algo que a Bíblia chama o estabelecimento da imagem da bestia. Que neste momento ya se está haciendo una realidad. Cada vez más el Vaticano está metiéndose dentro de los países, sus políticas y dentro de nuestras propias escuelas y universidades. Está metido ahí con sus acreditaciones. Pero nosotros estamos tranquilos. Nuestra iglesia, que antes era conocida por un ejemplo, como um exemplo em vestimenta, como um exemplo em alimentação, como um exemplo em la maneira de actuar quando coisas passam. Hoje, comemos, vestimos, andamos e actuamos como qualquer pessoa. E pergunto, como atua você quando há um problema em el trânsito? E hago uma pergunta, quando foi a última vez que alguém lhe perguntou a você se você era cristiano? Por la manera que usted comía, por la manera que usted se vestía, por la manera como usted hablaba, por las músicas que usted escuchaba. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a usted si era cristiano? Por la manera como usted actúa ante las adversidades. ¿Se dan cuenta? Nos estamos conformando con sermones suaves, de ministros charlatanes que estão mais preocupados com sua estabilidade econômica, laboral, que com a salvação de seus membros. E les digo isso porque o maior problema é que se esperamos um decreto ou uma lei dominical para actuar,
va a ser demasiado tarde cuando eso pase. Existe algo más importante que la marca de la bestia. Existe algo más importante que una ley dominical, que es la imagen de la bestia. Que no es nada más que la unión del Estado con la iglesia. Muy pronto, el papado tendrá dominio. Estarão actuando juntamente con los Estados Unidos. Los dos serán uno. Y llegará un momento en que al papado se le dará todo el poder y la autoridad para actuar. Quizás muchos digan, eso no pasará. Pero mire que dice Apocalipsis 13:15. Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen ¿qué? Muertos. No lo digo yo. Dice la palabra de Dios. Cuando a la escritora Elena White le dio una visión diciendo que Estados Unidos se uniría con el Vaticano, dijeron que ella estaba loca. Y que las cosas que ella hacía no venían de Dios, porque era imposible que Estados Unidos pudiera unirse con el Vaticano. Y sabe que allá en 1951 hubo la primera propuesta que fue llevada al Congreso de Estados Unidos, que fue para hacer ¿qué cosa? ¿Qué creen que pasó en 1951? Querían hacer acuerdos diplomáticos. La primera propuesta de hacer diplomacia, de un acuerdo diplomático con el Vaticano. Y sabe que cuando esa propuesta empezó a ser leída, automáticamente hubo un tumulto tan grande dentro del plenario que la gente no permitió que siguiese leyendo. Y esa propuesta fue retirada automáticamente. Fue tirada en ese mismo momento. Y ellos dijeron, nunca, jamás nosotros vamos a hacer pacto con un poder que en los años 1620 persiguió, mató, torturó a nuestros antepasados. Y por causa de ellos tuvimos que dejar nuestros países y ahora estamos aquí. No vamos a hacer acuerdo diplomático con esta gente. No vamos a tener acuerdo de ningún tipo con el Vaticano. Pero queridos, nada como el tiempo. Nada como el tiempo para que se asente el polvo. Y 30 años después, aconteció. ¿Sabe qué es interesante? Que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Y Satanás no desperdicia ni un segundo de su tiempo de hacer a sus hijos caer. Y Satanás espera el tiempo pasar si es posible. Y 30 años después, empiezan en 1980, con el Papa Juan Pablo II, empiezan los acuerdos diplomáticos. Con el Papa Juan Pablo II y el presidente en esa época, Ronald Reagan. Y interesante que la revista Time publicó, la revista Time es una revista muy famosa, muy conocida, y hasta entonces no tenía nada que ver con religión. Pero ella vio tan importante eso que publicó y puso el título, La Alianza Santa. Pero nosotros estamos tranquilos. ¿Saben qué fue lo que hizo el Papa Francisco? El primer viaje que hizo cuando asumió su pontificado. ¿Dónde fue? Pues Estados Unidos. Y allá él tuvo un sermón, su sermón de él fue un discurso. 3 discursos para ser más claro. Uno de ellos en los jardines de la Casa Blanca. El otro allá en esa sede, en el plenario, donde habían sido corridos de ahí con su propuesta. Entró ahí para decir, yo estoy aquí, me voy a sentar aquí para editar las leyes, para decir a ustedes qué tienen que hacer. Pero también fue en la ONU. Pero ustedes saben, ¿se dan cuenta de cuán importante es la ONU? ¿Han visto la influencia que tuvo en la pandemia? Pero lo más interesante, queridos, es que cuando el Papa empezó a hablar en los jardines de la Casa Blanca, su discurso duró apenas 9 minutos. Pero dijo una frase que cuando yo leí me impactó.
Y yo no sé, sinceramente no sé, si los norteamericanos que estaban ahí comprendieron lo que él estaba diciendo. Y quiero leer para ustedes. Dice lo siguiente, miren, el Papa Francisco diciendo, el Papa, yo fui muy bien tratado en esta tierra, no siendo de aquí. Así como ustedes también un día no fueron de aquí. Ustedes no son de aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Captan el mensaje? Voy a leer de nuevo. Yo fui muy bien tratado en esta tierra, no siendo de aquí. Así como ustedes también un día fueron, no siendo de aquí. Y él remata diciendo, ustedes no son de aquí. ¿Será que las personas que estaban ahí, será que los norteamericanos que estaban ahí se dieron cuenta que quien estaba hablando era la misma representación del mismo poder que allá en 1620 había perseguido y matado a sus antepasados? Yo no sé. Queridos, Apocalipsis 13 nos dice que eso va a pasar. Estamos entrando a una era de caos. El mundo está en caos. No solo nuestro país, vemos que en nuestro país hay mucho caos, pero si miramos alrededor, los otros países también tienen caos políticos, crisis económicas, problemas, la desigualdad, el hambre. La intolerancia está llegando a su límite. Y llegará el momento en que va a ser necesario que haya un gobierno universal, un gobierno mundial. Llegará el momento en que las personas dirán, ¿sabes qué? Nuestro presidente no puede resolver la situación de nuestro país. Necesitamos a alguien que gobierne todos los países al mismo tiempo. Sin interés propio, con igualdad para todos. Y entonces van a conformar un pequeño grupo de personas que llamamos el nuevo orden mundial. Ese grupo de personas va a estar ahí organizando, pero se darán cuenta que aún así va a haber interés entre ellos. Y van a decir, no podemos, necesitamos una persona, uno, que dirija el mundo entero. ¿Y quién creen ustedes que va a ser esa persona? ¿Quién creen ustedes que va a tener ese poder? Pues ¿quién mejor que un poder que tuvo la experiencia de gobernar durante 12 séculos y medio, o sea, 1260 años en la edad oscura? ¿Quién mejor que un poder que tiene un sistema, que maneja un sistema global, económico de todo el mundo, monetariamente? Estoy hablando del Banco del Vaticano. ¿Quién mejor que un poder que tiene el título de infalible, representante de Dios en esta tierra? Y es así que el mundo va a empezar a ser gobernado por el papado nuevamente. Y todas las iglesias van a se unir bajo dos doctrinas falsas. Y allá en el libro Conflicto de los Siglos, la escritora Elena White, ahí tienen, mira, en el plenario, donde antes había sido rechazado, pero ahora está siendo ahí aplaudido y alabado. Pero el libro Conflicto de los Siglos, en página 440, nos dice lo siguiente: Satanás utilizará dos grandes engaños, doutrinas, para unir al mundo religioso. Derribará las barreras entre el protestantismo apóstata y el catolicismo y el espiritismo. Una de ellas es la inmortalidad del alma y la otra es la santidad del domingo. O sea que cuando llegue un decreto dominical, no será nada alarmante, no será difícil, porque si nos damos cuenta, existen más de 4.200 tipos de religiones diferentes. De entre ellas tenemos hindús, budistas, nueva era, si es que se puede considerar una religión. Pero son indígenas, son personas que ellos no necesitan un día para adorar, para ellos cualquier día les sirve.
Temos os muçulmanos que adoram o dia viernes. Temos os judíos, os adventistas, os protestantes e outras religiões que também guardam o dia sábado. E temos os cristianos, católicos, evangelistas, pentecostales que guardam o dia domingo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Lo más interesante es que la gran mayoría de estas religiones ya guardan el domingo. Y más del 95% de ellas creen en la inmortalidad del alma. O sea que cuando se levante una ley dominical, un decreto dominical, no va a ser nada alarmante. En base a esas dos doctrinas, todas las iglesias se van a unir. Y no es que la iglesia pentecostal va a dejar de ser pentecostal y se va a llamar Iglesias Unidas, no. Todas las iglesias van a seguir con sus doctrinas como están, pero estarán unidas en esas dos falsas doctrinas, la guardia del domingo y la inmortalidad del alma. Por eso la ley dominical no sonará nada alarmante. Pero el decreto dominical, al fin, será fácil de ejecutar. ¿Saben por qué? Porque aún de entre aquellos que profesan no guardar el día domingo, serán pocos los que estarán dispuestos a defender su fe por convicción. Y pregunto, ¿estaremos dispuestos? Y estas personas serán vistas como personas que estarán en contra del establecimiento de un gobierno para la familia, estarán en contra de un día para el medio ambiente, estarán en contra de la sociedad, del bien común para todos. Essas pessoas serão vistas raras, malas. ¿Se acuerdan que pasó en la pandemia? En el clímax de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud salió diciendo que todos teníamos que poner barbijo, porque el barbijo impedía que yo recibiera el virus, o entonces que transmitiera. En otras palabras, lo que decía la Organización Mundial de la Salud es que utilizar el barbijo disminuía la proliferación del virus. Y yo no quiero discutir eso con ustedes. Pero les digo eso porque quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaba en esta época cuando alguien intentaba entrar dentro de una agencia, un banco, dentro de una farmacia o cualquier institución, o dentro del colectivo, del bus, sin el barbijo? Queridos, no necesitaba que el guardia de seguridad se levantase para decir, por favor, Señor, póngase su barbijo. No. La misma sociedad hacía cumplir las leyes y estaba mirando, ahí viene uno y no tiene barbijo. Va a entrar, ¿será que va a entrar? No tiene barbijo. ¿Tendrá? ¿No tendrá? Oiga, Señor, póngase el barbijo, póngase el barbijo. No, es que no, póngase el barbijo. No, sáquenlo, no puede entrar aquí. ¿Y sabe qué es lo más irónico? Que las personas no querían que se acercasen a ella sin barbijo, pero muchas personas se atrevieron a agredir a otras personas porque no usaban el barbijo. Queridos, no va a ser necesario. El gobierno no va a tener que hacer esfuerzos para hacer cumplir un decreto dominical, porque la misma sociedad lo va a hacer. La Biblia dice que así como fue en los días de Noé, será en los últimos días. Queridos, el mundo está caminando en este camino, está caminando en esos pasos, se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Lo que pasó antes va a volver a pasar de nuevo. Cada uno estará en su arretreo. Escucharán las advertencias de aquellos que están predicando, pero darán oído a sus autoridades. Así como fue en los días de Noé. Noé predicó por décadas mientras construía el arca, pero no le dieron oídos porque prefirieron escuchar a sus autoridades y prefirieron escuchar a sus líderes religiosos. Vieron las señales, pero no hacían caso. Yo pregunto, ¿cuál podría ser la señal más grande que hubo en esa época? Que ver los animales entrando en el arca de par en par ordenados. Note que la Biblia no nos dice que Noé agarró un grupo de personas y empezaron a agarrar animales amarrados y metiéndole a la fuerza. No, los animales salvajes que se comían unos a los otros, ahora estaban pacíficamente ordenados, disciplinados, entrando en el arca. Eso fue una señal que no se podía discutir. Pero aún así, no hicieron caso.
Y mientras los animales entraban en el arca, Noé estaba haciendo sus últimos esfuerzos para dar la última advertencia, para decir a las personas: vean, Dios está actuando, esta es la señal, entremos al arca. Pero no quisieron entrar. Después que los animales entraron al arca, Noé se paró y dio su último mensaje de advertencia. ¿Y cómo lo llamaron? Pues loco, alarmista, sensacionalista, disidente. Por fin Dios dijo a Noé: entra al arca tú y tu familia. Y el ángel del Señor cerró la puerta. Pero cuando el ángel del Señor cerró la puerta, en ese momento se cerró el tiempo de gracia para los antediluvianos. Y la Biblia dice que lo que pasó antes va a pasar ahora. Hoy estamos viendo en nuestros días el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y más, si usted quiere agarra la Biblia y las historias que la Biblia tiene y vaya a conferir en la historia universal de esta tierra lo que está registrado, y van a ver ahí el cumplimiento de las historias bíblicas y las profecías bíblicas. Pero no estamos haciendo caso. El Señor, a través de su Santo Espíritu, está utilizando sus ministros, sus hijos, para dar el último mensaje de advertencia. Pero no estamos haciendo caso. Y dentro de nuestras propias iglesias, ¿cómo están llamando a esas personas que se atreven a decir la verdad? Pues lo mismo que Noé. Locos, extremistas, fanáticos, alarmistas, disidentes. Pero la puerta de la gracia se está cerrando, queridos. La puerta de la gracia se está cerrando. Y con ella la oportunidad de salvación. El Espíritu de Dios se está retirando de la faz de la tierra. Y así como en los días de Noé hubo un tiempo de gran angustia para aquellos que estaban dentro del arca, también ahora en los últimos días habrá un tiempo de angustia para aquellos que decidirem ser fieles a Dios, guardando sus mandamientos. Y sabe que va a haber un tiempo de angustia muy grande. Las personas que decidieron entrar al arca, las personas que hoy no aceptan el mensaje de salvación, que no aceptan a Cristo como su verdadero Salvador personal, que no aceptan sus mandamientos tal y como está escrito en la palabra de Dios, essas pessoas estarão tranquilas, felizes, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Estarão sembrando, estarão edificando. Estarão vivendo comum e corriente suas vidas como se nada estivesse passando. Pero aparte disso, estarão burlando de aqueles que deixaram suas casas, que deixaram suas profissões, que deixaram suas coisas para ir a adorar a Deus. E os hijos de Deus estarão em aflição. E agora sentindo que suas orações já não estão sendo contestadas, porque o Espírito de Deus se está retirando, empezarão a perguntar: será que meus pecados foram perdonados? E empezarão agora a averiguar suas vidas, a esquadrinhar sua vida, vendo ou buscando algum pecado não confessado. Será um tempo de angústia muito grande. E o que mais tristeza me dá é saber que em tempos de hoje, dentro de nossas igrejas, está predicando tranquilos. Falta muito. Quando chegue a lei dominical, aí nós vamos a preparar. Aí vamos pedir perdão a Deus. Aí vamos cambiar nosso estilo de vida. Quando chegue a lei dominical, vamos a sair das cidades. Pero lo que não estão dizendo é que isso já está passando. E que quando passe isso, vai ser demasiado tarde. E sabe que Satanás está tranquilo, ele está feliz. Muitos pensam que Satanás é uma pessoa mala, que quer que todos sejam satanistas e malos e borrachos e drogados e assassinos. Ele não quer isso. O único que ele quer é que os hijos de Deus se perdam. E ele sabe muito bem que se seguimos dentro de nossa igreja, cómodos, durmiendo calentito aí adentro, professamos ser cristianos, vamos cada sábado na igreja, pero se não estamos preparando para o que temos que enfrentar, se vamos esperar, se aqueles que professam ser hijos de Deus vão esperar que se dê um decreto dominical para actuar, já será demasiado tarde. E Satanás está tranquilo com isso. Nós temos pregadores,
ministros que dicen que todavía falta. Y algunos que se atreven a decir que todavía falta 100 años para que Cristo venga. Pero lo que no dicen es que cuando piensen prepararse ya será demasiado tarde. Hay algo más importante, queridos hermanos, que el decreto dominical. Hay algo más importante que la ley dominical. Tenemos que estar atentos a algo más importante. Y hemos mencionado que ese algo es la imagen de la bestia. Esa imagen que en el pasado, que es la fusión de la iglesia en el Estado, y que en el pasado cuando se juntaron, mataron a millones de cristianos durante 1260 años en el periodo de la Inquisición. La Biblia nos dice que lo que fue volverá a ser, y lo que pasó volverá a pasar. Va a haber un momento en que una persona tomará decisiones por cada ser humano. Y esa persona será alguien que será rey y sacerdote a la vez. Y para ser más claro, será una persona que será el presidente de todas las naciones y al mismo tiempo el líder espiritual de todas esas naciones. Será una persona que tendrá autoridad para emitir decretos y hacer cumplir leyes. Pero esas leyes no van a afectar a aquellos, a la gran mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque las religiones para este momento van a estar unidas. Todos van a estar unidos bajo esas falsas doctrinas que hemos visto. Y no le van a dar, no va a ser algo tan relevante. ¿Sabe qué va a pasar? Cristo va a volver. Sí, Cristo va a volver. ¿Sabes por qué Cristo va a volver en esa época? Porque este será el ápice del ecumenismo. El evento más importante del ecumenismo va a ser la falsificación de la segunda venida de Cristo. Y Satanás va a simular la segunda venida de Cristo. Y ele se vai ser presente em vários lugares, haciéndose passar por Cristo. E agora ele vai começar a falar às pessoas com uma voz, com uma aparência que essa aparência que vemos aí nas revistas e nos panfletitos que nos dão, essa aparência meiga, amável, essa aparência com ojitos azules ou verdes que inspira confiança. Pero ele vendrá com uma voz melodiosa e empezará a falar de uma forma hermosa para todas as pessoas. E empezará a perdonar pecados. E empezará a hacer milagros, a curar enfermidades. E empezará a ressuscitar muertos. E quando todas as pessoas estén impactadas e impressionadas por el falso poder, por la falsa autoridade e por los falsos milagros que este falso Cristo está haciendo, quando passe isso, então ele levantará suas manos e dirá: benditos sean todos ustedes. Va a empezar a bendecir a los guardadores del domingo. Y va a decir: yo he cambiado el día de guarda de sábado para el domingo para el bien común de todos ustedes. Pero por otro lado, las cosas serán diferentes. Sabe que quando Cristo venga, quando el falso Cristo venga, para los budistas ele será el Buda. Para los cristianos será el Cristo o Jesús. Para los de la nueva era será Maitreya. Para los que les gustan estar reflexionando, que les gustan estar meditando, será el gran maestro, el gran líder. É interessante que Satanás vai reunir em si toda a expectativa mundial e haverá uma falsa sensação de paz e segurança. E então, todos estarão tranquilos.
Pero por el otro lado habrá un grupo, un pequeño remanente que no lo va a reconocer como su salvador personal. Habrá un pequeño grupo de personas que no va a ceder a dejar de guardar los mandamientos de Dios. Y estas personas ahora, investidos por el poder del Espíritu Santo, saldrán a proclamar los últimos mensajes, los 3 mensajes angelicales, con todo poder, para que toda la humanidad conozca la verdad. Y entonces la humanidad conocerá la verdad y cada uno tendrá que tomar su decisión. Y tendrá que escoger de qué lado está. Y cuando el último ser humano conozca la verdad y tome su decisión, ¿sabe qué va a pasar? El Señor Jesús se va a levantar del santuario celestial. Y estaremos en un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia grande. Pero en ese tiempo el Señor Jesús se levantará del santuario celestial. Y lo que dice Apocalipsis 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas. Tendrán que escoger de qué lado están. Cuando eso pase, queridos, cuando eso pase, el Señor Jesús se levantará del santuario celestial. Y ahí empezarán las 7 plagas de la ira de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Las personas ahora van a empezar a preguntarse a sus líderes religiosos, Señor, pastor, obispo, cura, sacerdote, y no sé qué nombres más tiene. Pero van a empezar a decir, ¿por qué están cayendo esas plagas sobre nosotros? Nosotros que decidimos hacer el bien, que estamos unidos. ¿Y sabe qué van a decir? ¿Sabe qué Satanás va a decir? Él va a poner esa cara meiga y va a decir, estas cosas están pasando porque hay un pequeño grupo de personas que no se unen a nuestro movimiento. Hay un pequeño grupo de personas que no quieren reconocer el día de Dios. Estas personas están en contra del bien común. Y yo ya intenté hablar con ellas de todas las formas. Intenté hacerlas entender que tienen que cambiar. Pero ellas no quieren, ellas no aceptan, ellas no escuchan, ellas no desean el bien para todos. Y infelizmente la única manera que possamos vivir bien, tranquilos y que essas plagas se vayan es que estas personas sean exterminadas de la faz de la tierra. Y en ese momento la humanidad se va a ver en contra de los adoradores del sábado. La humanidad se va a ver en contra de los hijos de Dios, de aquellos que decidieron guardar sus mandamientos por convicción en lo que su palabra dice. Y ahí se dictará el decreto de muerte. Noten que no va a ser la ley dominical que va a dictar el decreto de muerte. Es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia dictó el decreto dominical. La imagen de la bestia es que dice. Pero ¿sabe cuál es lo bueno? ¿Sabe qué es lo bonito de eso? Es que, queridos, cuando se decrete la ley de autorización para matar a los hijos de Dios, ningún ser humano se va a perder. Ningún hijo de Dios se va a perder. Porque para eso entonces Cristo se levantó del santuario celestial y dijo, hecho está. Y el caso de cada ser humano ya fue decidido. No habrá necesidad de más mártires. Dios no va a permitir que personas mueran por morir. Pero sí, antes que pase eso, van a haber muertos. Van a haber mártires. Algunas personas entregarán sus vidas para que otras personas puedan ser salvas. Y también va a pasar algo. Algunos de nosotros quizás no llegaremos a este tiempo. Dios, sabiendo que por las imposibilidades que tenemos físicas, o quizás por nuestra salud, o quizás por ser muy mayor de edad, o quizás por ser muy prematuro de edad, sabe que no vamos a resistir a todas esas cosas que van a pasar. Y va a permitir que vayamos al descanso. Y vamos a perder nuestros familiares. Y vamos a perder amigos en Cristo. Pero cuando estemos en medio de las luchas, de las pruebas, vamos a entender que Dios tenía razón. Y mientras meditamos en eso, vamos a pasar el especial y después hacemos la conclusión del tema de esta mañana. Cristo está esperando que tomemos nuestra decisión. El Shaddai,
Shaddai, Arcancana Adonai, te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo caminó. La mujer judía pecó, tu amor la perdonó y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y majestad. El Shaddai, El Shaddai, Arcancana Adonai, te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quiso ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron comprender. Aún así su obra cumplió cuando su vida ofreció. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y majestad. El Shaddai, El Shaddai, Arcancana Adonai, te alabaré y te exaltaré, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y majestad. El Shaddai, El Shaddai, Arcancana Adonai, te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Gracias, Camila, por permitir que Dios use tus talentos y tus dones para alabar a Dios. Estamos hablando, queridos, que estamos llegando a un tiempo límite. Entraremos a un tiempo de angustia. Y no es que vayamos a actuar por nosotros mismos, sino que aquellos que decidirem hacer la voluntad de Dios estarán ahora impregnados por el Espíritu de Dios. Y por medio del Espíritu van a resistir todas las cosas que tienen que pasar. Y sabe, cuando se dicta el decreto de muerte, las personas ahora dotadas de un poder satánico, porque já o Espírito Santo não vai estar actuando sobre suas mentes, essas pessoas vão sair agora com ganas de matar, com ganas de assassinar, porque não haverá uma lei que diga que não pode ser, e vão encabeçar outras pessoas, e as antorchas se vão levantar, e então o mundo vai sair a perseguir para matar a los hijos de Deus, e lo vão encontrar en las cuevas, en las montañas, en la selva, quizás en el desierto, y los van a reunir
Y estarán ahí con sus armas en sus manos. Algunos, inspirados en las épocas medievales, tendrán espadas. Otros, palos, piedras, cuchillos, armamentos bélicos. Pero en ese momento, cuando eles estén ahí para atacar a los hijos de Dios van a estar ya cansados, débiles, sin fuerzas físicas, después de 3 años y medio de persecución. Van a estar ya sin aliento casi. Pero sus ojos estarán mirando al cielo, porque sabe que está listo el cielo para que Cristo venga. Porque sabe que las cosas ya se dieron y que es tiempo de que Cristo venga. Y en el momento que eles van a ser atacados, los ángeles de Dios se interpondrán entre los hijos de Dios y no permitirán que sean dañados los hijos de Dios. Y en ese momento, la vista de ellos y que estaban sobre los hijos de Dios se va a desvanecer, porque sus armas que tenían en sus manos cairán como pajas. Y eles no van a entender qué es lo que está pasando. No van a entender por qué tienen el deseo de matar, pero no pueden hacer nada. Y de repente, en el cielo se vendrá una nube. Se verá uma pequena nuvem del tamanho da mão de um homem. E agora, os olhos de todos estarão a esta nuvem. E estarão perguntando-se: ¿qué es eso? ¿Qué fenômeno é esse que está passando? ¿Serão extraterrestres? ¿Serão ovnis? Pero los hijos de Dios, al ver que esa nube crece cada vez más y se acerca cada vez más a la tierra, se van a recobrar sus fuerzas, porque van a entender que el que viene ahí es Cristo. Y se van a levantar renovados y ahora van a gritar con voz del cuello diciendo: este es nuestro Dios a quien nosotros aguardamos. Y los impíos, cuando se den cuenta de que el que viene es Cristo, van a salir con miedo, con cara de espanto y pavor en sus caras, pidiendo a las montañas: por favor, caed sobre nosotros y ocultar nuestra faz del Todopoderoso. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a cumplir lo que dice Tesalonicenses 4:16. Con voz de mando y con voz de trompeta, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor Jesús, en ese momento, esa nube empieza a irradiar rayos de luz y de gloria, y se escucharán los ángeles cantando alabanza a Dios. En este momento escucharemos la trompeta de Dios. Y queridos, aquellos de ustedes que han perdido sus familiares, sus amigos, padre, madre, que hayan perdido sus hijos, en este momento el ángel del Señor se los va a entregar en sus manos. Y nosotros, sigue diciendo el versículo 7, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y arrebatados juntamente para encontrar con Cristo en los aires. Eso es lo que Cristo quiere para cada uno de ustedes. Eso es lo que Cristo tiene para nosotros. El plan de redención de Cristo se cumplió en la cruz, pero va a se cumplir ahora cuando Cristo venga por segunda vez para buscar a mí y a você. ¿Sabe, querido? Estamos llegando en este momento. Estamos llegando en un momento crucial. La pregunta es: ¿usted estará listo? ¿De qué lado usted va a decidir estar? El versículo que más me gusta dice: eis que estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús está en ese momento ahí tocando la puerta de su corazón. Y Él te está diciendo: hijo, estoy aquí. Y no importa dónde tú estés ahora. No importa si en ese momento tú estés bajo las rejas, pagando por crímenes que has cometido. No importa si tú estás preso a una cama de hospital. No importa qué hayas hecho, yo estoy aquí, quiero entrar en tu vida, quiero transformar tu vida para ayudarte, para prepararte para el día glorioso, porque yo voy a volver otra vez en gloria y majestad. Cristo tiene un plan de amor para cada uno de ustedes. Y es mi deseo y mi oración para cada uno, que possamos estar listos para cuando eso pase. Amén. Vamos, así como están, vamos a doblar nuestras rodillas para hablar con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gratos te somos, Señor Jesús, porque hoy tú nos das una vez más el privilegio de escuchar tu palabra y de entender
que estamos viviendo los últimos días. De entender, Padre, que tú sabes todas las cosas, pero que tú también nos das a nosotros el privilegio de poder reconciliarnos contigo y decidir tomar la decisión correcta. Señor, tú conoces cada persona que está escuchando, cada persona que está viendo en este momento. Toca sus corazones, Padre, para que ellos puedan entender, comprender y tomar la decisión de hacer lo correcto, para garantizar su salvación en Cristo Jesús. Te agradecemos. Amén, Señor.